Soy Mauricio José Schwartz, esto es Ahora Música, una serie del Rey va Desnudo, un canal que se dedica a todo tipo de cosas, un canal absolutamente caótico y desorganizado, lo cual me encanta y por supuesto pretendo seguirlo haciendo así durante mucho tiempo. Es un canal que ya tiene 12 años. Y estas son reacciones y comentarios a música ya, o bien música que ya conozco, o bien música que me presenta la gente de bandas que no conozco. Me interesan muchísimo las bandas nuevas, lo que se está haciendo actualmente, sobre todo en los terrenos del rock, del blues, del folk, de los géneros híbridos que son necesarios, por supuesto, siempre. Y pues para eso estamos aquí. Yo creo que la música se debe compartir y aquí compartimos música y compartimos la música que nos comparten otras personas. En este caso estamos con un grupo canadiense que se llama The Dead South, que es un grupo que hace algo relacionado con el folclore. Su formación además instrumentística pues tiene mucha relación con el folk, considerando que usan un banjo, pero luego también anda por otros lados considerando que lo que usan a modo de bajo es un cello. Entonces es un grupo particular. En este caso la canción, que ya la conozco, se llama In Hell I'll Be in Good Company. En el infierno estaré en buena compañía. Como lo explica el chelista al principio, es una canción de un hombre que espera ir al infierno porque ha matado a su mujer infiel y espera volver a encontrarse con ella en el infierno. Y esto, que suena tan brutal, está en la línea de las tradicionales baladas de asesinatos que en inglés son tremendamente comunes. Hay cientos literalmente de baladas o de versiones de baladas de asesinatos donde la mujer mata al asesino, al amante infiel, al tipo que la agrede, o bien el hombre mata a la mujer, a veces por infiel, a veces porque sí. Y es todo un género musical que en este caso retoma con una visión actual The Dead South. No he visto esta versión en particular en vivo, pero la canción la conozco desde que salió hace aproximadamente 6 o 7 años. Hello, we're the Dead South, and we're from Regina, Saskatchewan, Canada. And this next song is called In Hell I'll Be in Good Company. It's about a man who murders his cheating wife and is super stoked to go to hell with her. And it sounds grim. Damn, love couldn't go no further. Proud of and disgusted by her. Push up a little bruised and battered. Oh Lord, I ain't coming home with you. My life's a bit more colder. Dead wife is what I told her. Brass knife sinks to my shoulder. Oh baby, I know what I'm gonna do. I see my redhead best bet, tear shed, cream be my squeeze. The stage of smells, towels, house bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stuffed shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Una cosa que me parece interesante notar y que a mí me gusta muchísimo es que toda la canción está construida sobre el cello y el bajo.
El banjo, perdón. Y el banjo no es precisamente un instrumento de acompañamiento. Es un instrumento de acompañamiento, se puede usar como instrumento de acompañamiento, pero es ante todo un instrumento solista y es un instrumento de gran virtuosismo. Segundo elemento, la voz del cantante principal, el que canta primero, el del sombrero de ala plana, es una voz muy especial, es una voz que recuerda clarísima e inevitablemente a Joe Cocker. Una voz aguardentosa, rasposa. No es una voz para cantar cosas muy suavecitas y bonitas, sino es una voz para cantar las desgracias de la historia, o por lo menos esa es la impresión que a mí me deja. Es una voz muy dura y la maneja el cantante de una manera extraordinariamente correcta para transmitir lo que quiere transmitir. Un detalle más es el tipo de rima que en un momento dado usan, donde utilizan lo que llamamos ripios, lo que es rimar una palabra con otra inmediatamente de manera que puede ser de lo menos elegante del mundo, pero que también puede ser evocadora de un retintín, de una repetición, de un ciclo que viene y va, y que tiene en este caso bastante que ver con la idea de que el tipo lo que quiere pues es irse al infierno. ¡Qué barbaridad! Vamos a regresar un poco para oír esa parte del retintín de una rima extraña, a ver si acierto. Oh, baby, I know what I'm gonna do. Es allí. I see my redhead mess, bad tear shed, cream be my squeeze. The stage smells, towels, house bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stuff shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. La voz del chelista es parecida pero distinta a la del cantante principal. Yo no sé si ese retintín de Hells Bells Hell que repite o que construye su verso a través de palabras con el mismo final, palabras que entre sí van rimando, sí funcionaría también con el cantante principal, o hacía falta realmente que la cantara el chelista, que pese a ser también algo rugoso y poco pulido en cuanto a la voz, no lo es tanto como el cantante principal. Damn love couldn't go no further. Brown over and disgusted by her. Poor shovel and a bruised and battered. Oh Lord, I ain't coming home with you. My life's so been more colder. Dead whitefish, what I told her. Rice knife sinks to my shoulder. Oh babe, don't know what I'm gonna do. I see my redhead mess, bad tear shed, queen be my squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stuff shirt like me on a tree. After I count down 3 rounds in hell, I'll be in good company. Me parecen muy importantes las voces de apoyo, tanto del otro cantante que no está tocando un instrumento, como los coros que en un momento de ese también el intérprete del banjo. A falta de una base armónica instrumental más amplia, más diversa, más sólida sobre la cual pueda caminar el cantante, por así decirlo, el banjo, el cello y las voces de apoyo y los coros muy suavecitos que pasan casi desapercibidos, o la segunda voz que se le hace al cantante principal, son, creo yo, para mí,
son fundamentales para que no se caiga la canción, para que se pueda mantener durante todo el tiempo que dura. La coreografía me encanta, And I'll be in good company. And I'll be in good company. A mí, el que al final regrese al principio, es decir, entramos con la parte silbada, el riff del banjo, que es muy memorable, es distinto a lo que suelen escuchar en el banjo. Se desarrolla toda la canción, tiene sus altos, tiene sus bajos, tiene dos cantantes que se alternan, y al final regresa al riff del banjo y a la suavidad del principio y el mismo tema silbado, como diciendo, aquí no ha cambiado nada. Venía a contarles que he cometido este crimen brutal, venía a contarles que quiero ir al infierno y que en el infierno estaré en buena compañía, que es el título finalmente de la canción, pero nada más, no ha cambiado nada, no ha pasado absolutamente nada, seguimos donde estábamos al principio. Gracias por su atención. Por lo menos esa es la impresión que me da. Y es la impresión que comparto con ustedes. The Dead South está haciendo cosas muy buenas. Tiene un concierto dado solos que cuando lo dieron, cuando lo vi yo por primera vez, dije, bueno, esto ya ha consagrado a The Dead South como una banda que tiene mucho que decir en el mundo del folk, porque pueden sostener un show completo, largo, intenso, y tener al público en el bolsillo desde la primera nota hasta la última del encore, del bis. Pues esto es The Dead South, se los recomiendo mucho nuevamente, por supuesto, aunque creo que se han recomendado solos con su música. Yo los dejo hasta la próxima ocasión, sin recordarles antes que los martes en YouTube tenemos nuestros videos temáticos, los más controvertidos de que hacemos, y no se preocupen, la controversia no pasará por esta serie dedicada a la música. Y los jueves, tanto en Twitch como en YouTube, tenemos nuestro streaming de 7 de la noche a 9 de la noche, donde hablamos de todo lo habido y por haber, respondemos preguntas y hacemos más controversia, porque la controversia nos gusta muchísimo, dentro del caos y la desorganización que es este canal, pero que aquí es simple y sencillamente el espacio donde quienes nos escuchan y un servidor compartimos música, y nos vemos la próxima vez a compartir más música.